Bueno, buenas tardes a todos. Ya después de la exposición de los compañeros y lo que se ha hablado de inmigración, voy a tratar de hacer una breve exposición del trabajo realizado desde los servicios sociales de base en estos últimos años con el tema de inmigración. En el año 2006, remontándonos al año 2006-2007, se trabajaba desde servicios sociales porque se recibían muchas demandas, diversas demandas de forma directa o de forma indirecta de necesidades que tenía la población inmigrante. La primera necesidad con la que nos encontrábamos siempre era que estas personas no tenían su situación regularizada en el país, no había una regularización administrativa. Ese era el primer tema que teníamos que empezar a trabajar, y una vez que ese tema se solventaba, comenzaban a aparecer otro tipo de necesidades como podían ser la vivienda, el empleo, el acceder a los recursos de la comunidad, como los servicios sociales, como los servicios sanitarios, los servicios culturales, la escolarización de los hijos, etc. Esta población tenía un agravante, y el agravante muchas veces era el idioma, era que no tenían unas personas de acompañamiento, que no tenían ese apoyo que tienen las personas de la localidad, se encontraban solos y se encontraban con más dificultades. Por ejemplo, las mujeres accedían al trabajo normalmente a trabajos de tipo de cuidado de personas mayores, de cuidado de personas dependientes, trabajando en ayuda a domicilio. El problema que se encontraban, aparte del idioma, era que no conocían las costumbres del país, y los usuarios no querían que una persona que no conociera las costumbres de España, que no sabía cómo elaborar los alimentos, que a veces no conocía ni los nombres de los alimentos, eran un poco reacios, sí que existía marginación en ese aspecto. Entonces, de todo esto surgió la necesidad de trabajar de una forma más organizada. La forma de trabajar más organizada fue a través del programa, el primer programa de inmigrantes de Montijo. Este programa, el primero que se subvencionó fue en el año 2007, era entonces la Consejería de Igualdad y Empleo, estaba cofinanciado con el Ayuntamiento de Montijo, me parece que era un 20% ponía el Ayuntamiento y el resto la Consejería. Entonces se empezó a trabajar desde ahí, de una manera ya más organizada, con unos ejes de actuación claramente definidos. Por ejemplo, el eje de acogida. Desde el eje de acogida pues se trataban temas era una información, valoración y orientación hacia otros recursos. En este aspecto, los técnicos que trabajaban, que eran un trabajador social, ¿cómo se llama? Un mediador intercultural, que además era inmigrante, y otra persona que trabajaba en empleo, que era un orientador laboral. Entonces, a través de estos técnicos se empezó a tratar ese tipo de ejes, ¿no? El eje de acogida lo llevaba el trabajador social, que además descargaba mucho al servicio social de base, porque era un servicio de información, valoración y orientación. Nos llegaba ya la gente un poco más filtrada. Luego el orientador laboral pues se encargaba de hacer ejes de unos itinerarios de inserción laboral, una formación. Por ejemplo, también había muchos inmigrantes que tenían titulación, pero la titulación no estaba homologada, o sea, en España no tenían titulación. Y el mediador intercultural, pues esa figura que era muy importante, que era entre los inmigrantes y la población de Montijo, la mediadora. Entonces, por ejemplo, el tema de vivienda también era un eje que se encontraba muchas veces con muchas dificultades a la hora de alquilar un piso, porque, claro, eran personas que llegaron a la localidad, que no tenían una referencia, y los propietarios de los pisos pues tenían sus dudas y si esta persona va a tener medios económicos para pagarme el alquiler, o me lo va a cuidar bien o tal. Después de todo eso, pues el programa duró desde el
2007 fue el primero hasta el 2011. A lo largo de esos años, pues claro, se fue avanzando y se fue haciendo una intervención pues mejor, ya está. En el 2011, y ya debido a la crisis, pues se dejaron de financiar estos programas. Mientras tanto, había habido una colaboración mutua, pero mutua, entre la Asociación de Inmigrantes, a la cual ayudamos a que se constituyera. En principio, la asociación, como ha dicho María, dependía de la de Badajoz, de todos iguales, todos legales, y después ya al año siguiente se constituyó de forma independiente, que era la Asociación de Inmigrantes de Las Bajas. Como había habido ese trabajo y esa colaboración y esa participación, pues un poco el trabajo que se dejó de hacer desde el programa de inmigrantes lo fueron asumiendo ellos, aunque claro no podía ser en la misma medida. Entonces, bueno, yo quiero agradecer muchísimo el trabajo que han hecho desde la Asociación de Inmigrantes. Veo muchas ausencias, me gustaría que aquí estuvieran muchos inmigrantes con los que hemos trabajado a lo largo de estos años. Y bueno, en cuanto a la Asociación de Inmigrantes, pues por ejemplo hay muchas experiencias, mucho trabajo, muchas acciones de mucho cariño, mucha entrega. Por ejemplo, cuando se celebró el primer día intercultural de inmigrantes de Montijo, que fue en el 2008, en ese encuentro intercultural pues se realizaron diversas actividades propias de cada país, que era una manera de poner una puesta en común de todos los países. Entre ellos, pues talleres de henna, de caligrafía árabe, de degustación de productos típicos, etc. Bueno, también mucho agradecimiento a la Asociación de Viudas, porque sabemos que han colaborado estrechamente con ellos, que muchas veces si por ellas no hubieran sido los talleres que han organizado. Y con Cáritas y Cruz Roja, pues por supuesto, de quién tiramos nosotros cuando nos encontramos a una familia rumana que le vamos a solicitar una prestación familiar y que necesita que el libro de familia, irse al consulado de Ciudad Real, se tiene que ir al consulado de Rumanía en Ciudad Real. Pues claro, tiramos de Cruz Roja, de Cáritas, para que ayude a esa familia, para poder gestionar el viaje o para poder gestionar los pagos. Igualmente con Cruz Roja, con temas de alimentación, hacemos derivaciones pues continuas. Y con el tema de delegación del gobierno, pues a cada 2 por 3 llamando a José María para que nos resuelva pues muchas dudas que tenemos todavía con el trámite administrativo. En cuanto a... Yo había hecho, lo que pasa es que tampoco me quiero extender mucho, había hecho como un análisis comparativo de la población que había de las personas inmigrantes que estaban empadronados en el 2011 y los que están en el 2014, porque sea algo más reciente. Bueno, pues hemos perdido 138 personas de inmigrantes que se han ido a su país. Entonces, en el 2011, por ejemplo, había 489 inmigrantes que estaban empadronados, en el 2014 351. Entre las nacionalidades que más ha acusado el retorno ha sido Brasil, tenía 57, ahora mismo en el 2014 y 39. En Ecuador, de Ecuador había 20 y ahora mismo hay 4 en el 2014. ¿Perdona? Marruecos teníamos 76, 73 y ahora 55, Rumanía 135 y ahora 104. Eso, la causa, pues bueno, ya sabemos cuál es. Y luego con el tema de la regularización administrativa hemos estado hablando José María y yo, porque él lo va a explicar de una forma mucho más detallada y mucho mejor que yo, porque por supuesto tiene muchos más conocimientos. Entonces, con el tema de la regularización, nosotros lo que hacemos desde Servicios Sociales son los informes de reagrupación y de arraigo. En este tema, pues el arraigo puede ser laboral, puede ser social, puede ser familiar. Por ejemplo, en el laboral, pues se pide
posible que haya permanecido en España al menos 2 años y que acredite una relación laboral no inferior a 6 meses. En el tema de arraigo social, pues ahí sí entramos nosotros con la elaboración de los informes de inserción social. En este tema, pues es muy importante que la población inmigrante haya colaborado con, por ejemplo, con la asociación o con actividades de inserción que se realicen en la localidad. Sí que es verdad que muchas veces nos encontramos con que esa colaboración no se realiza todo lo que nos gustaría. No sabemos si porque la población inmigrante trabaja quizá más horas que el resto o a otras horas y no tiene posibilidades de acudir, o no sabemos muy bien, algo falla ahí, no se colabora mucho. Y bueno, en cuanto a la reagrupación familiar, pues ya digo que ahora mismo el ponente de la delegación del Gobierno aclarará con más exactitud. Y yo creo que nada más. Muchas gracias.